Hola amigos, gracias por ver nuevamente videos de este canal. Hoy volvemos a Vietnam. Reiniciamos nuestra gira por Asia y hoy vamos a ver la segunda parte de Vietnam. Si no han visto la primera, acá arriba les dejo el enlace para que puedan ver Hanoi primera parte. Hoy los voy a llevar. Primero vamos a visitar un lugar muy conocido que es el delta del Mekong. Navegaremos por sus ríos, luego haremos un buen almuerzo y por la tarde los voy a llevar a una zona muy emblemática, sobre todo en la época de la guerra de Vietnam con los Estados Unidos. Vamos a ir a la zona de Cu Chi. Esta zona de Cu Chi es donde se encuentran una serie de túneles donde pasaron parte de la guerra los vietnamitas. Y por último, para tranquilizar y festejar y tener una noche más relajada, los voy a llevar al teatro de marionetas sobre el agua. Bien, no los demoro más. Comencemos con el video y espero que lo disfruten. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los aéreos desde Hanoi hacia la ciudad de Ho Chi Minh. La ciudad de Ho Chi Minh antiguamente se la conocía con el nombre de Saigón. Es una ciudad que está al sur de Vietnam y es famosa por el papel fundamental que tuvo en la guerra de Vietnam. También es conocida por sus sitios icónicos de la colonia francesa, que hicieron una catedral, de la denominada Notre Dame vietnamita, hecha completamente de materiales importados de Francia. También podemos encontrar la oficina central de correo del siglo XIX. Después de un agradable viaje, estamos llegando a la ciudad de Ho Chi Minh y tuvimos un vuelo muy placentero, muy bien atendido por la línea aérea Vietnam Airlines, la cual agradecemos y esperamos volver a volar muy pronto. Como podrán ver, nos tocó un autobús muy especial, muy colorido, el cual recorrimos parte de la ciudad. Nos alojamos en un muy buen apartamento y cuando nos dirigíamos hacia la zona del delta vimos locales que nos llamó la atención porque son conocidos en muchos países del mundo. Pasamos por diferentes templos muy bien arreglados, muy lindos. Luego de un recorrido de aproximadamente 30 minutos desde nuestro departamento, llegamos ahora sí a embarcar para dirigirnos a la zona interior del Mekong, que es la que más nos interesa. Apreciamos en el inicio del recorrido un lugar muy concurrido con muchas embarcaciones. Ahora sí, comenzamos a apreciar lo que es el delta del Mekong. Es en el sur de Vietnam, es un vasto laberinto de ríos, pantanos e islas, donde hay mercados flotantes, villas rodeadas de rosales. Los botes son el medio de transporte principal y los recorridos se realizan en la región, principalmente saliendo de la antigua Saigón, hoy conocida como Ho Chi Minh, o también conocida con el nombre de Cantó. Es un delta fluvial que se forma cuando el río Mekong y su amplia cantidad de red de afluentes se unen y van a desembocar en el mar de la China Meridional, en el sureste de Vietnam. Toda la región del delta forma parte de una región administrativa vietnamita conocida como región delta del río Mekong. Este delta comprende una superficie aproximada de 39.000 kilómetros cuadrados,
aunque esta área va a depender mucho de la zona de lluvia. Como podrán observar, la flora es una flora muy tupida, es muy difícil observar dónde comienza el agua, no se pueden observar playas, y en cada curva que hacemos es todo un desafío porque no podemos ver qué hay en la curva siguiente, y eso junto con la tupida vegetación hace que esté bastante cerrado y muchas veces no se pueda ver el sol en alguno de los pasajes. La hermosa experiencia que hemos tenido recién de navegar por estos afluentes del río, ahora bajamos y nos encontramos con una vegetación completamente distinta a la que conocemos, nuevas flores, es una vegetación muy especial para nosotros. Y a la hora de almorzar, esta hermosa sorpresa, variada comida vietnamita, sopa, pescados muy bien preparados. Por supuesto, no podía faltar esta gran variedad de frutas. Luego de un hermoso almuerzo, un grupo de cantantes de ahí de la zona nos deleita con algunas de sus melodías tradicionales. Luego de almorzar salimos a recorrer la zona y nos encontramos con este criadero de cocodrilos que lo utilizan para alimentación. La forma principal que tienen para alimentarlos es con el criadero de ranas, que son bastante grandes y tienen una pileta muy grande con mucha cantidad. Sí, vamos a la segunda visita de hoy. Luego de recorrer 40 kilómetros aproximadamente, llegamos a la zona de los túneles de Cu Chi. Estos túneles son una experiencia turística muy importante que no podemos dejar de visitar. Aquí observamos una de las cocinas, comedor, que están bajo tierra en estos momentos. Se les sacó la capa principal para poder observar cómo eran antiguamente, pero ya vamos a observar realmente el tamaño que tenían. Aquí vemos una de las tantas trampas que se utilizaban para los soldados en la época del conflicto de Vietnam con Estados Unidos, una variedad de trampas que se colocaban en el piso para poder inmovilizar de esa manera a los soldados. Al tener gran falta de material, los vietnamitas trataban de utilizar todo lo que podían encontrar, sacar de los diferentes campamentos o que el
personal de Estados Unidos dejaba abandonado, ellos traían las diferentes cosas que podían conseguir y cubrían las necesidades que ellos tenían en esos momentos en la guerra. Podemos observar estos agujeros en la tierra. Son grandes porque en estos momentos para el turismo, para la gente occidental que pueda acceder, los han hecho turísticamente, pero originalmente eran muy pequeños, muy difícil de encontrar, muy difícil de ingresar. Aquí vemos una persona que está intentando ingresar, pero este túnel hacia adentro no se puede ingresar porque no está agrandado. Como pueden ver, la selva es muy espesa, muy tupida, y aquí estamos viendo cómo estaban escondidas esas tapas. Ahí intenté yo ingresar a uno de esos túneles. Es muy difícil, se me caen las hojas para poder esconder la tapa. Hay que entrar de esta manera, muy suave, y al colocar la tapa quedaba totalmente escondido ese túnel. Les puedo asegurar que es una linda experiencia, pero no para aquellos que sufren de claustrofobia. Aquí vemos el ingreso a uno de los túneles. En este caso en especial no se ha tocado, es el tamaño original, no se ha hecho nada, pero en este que estamos ingresando ahora sí han hecho un tamaño mayor para que nosotros, que tenemos mayor altura, podamos ingresar. Pero observen este túnel que estamos ahora, que aunque se ha realizado más grande el tamaño, igual es muy complicado. Esta es la red de túnel que estamos viendo ahora. Podemos observar ahora un polígono de tiro donde se puede tirar diferentes armas como AK-47 y la venta de munición es por bala el precio. Con los que ha quedado del resto de la guerra se ha hecho un museo. Hay aviones, tenemos diferentes tipos de modelos, están muy bien conservados, se puede visitar, es un horario muy amplio. Todo este material que ha quedado cuando los Estados Unidos... Entre la gran variedad de armamentos y aviones y helicópteros, había uno en particular que me llamó mucho la atención y por eso me saqué un par de fotos. Ahora sí, lo que le había prometido, el teatro de títeres de marionetas sobre el agua. Son un popular tipo tradicional de teatro de títeres que al sustentarse sobre el agua durante las representaciones constituyen una variante única en el mundo. Es originario de las llanuras norte de Vietnam y se le atribuye una antigüedad aproximada de 10 siglos. Suele acompañarse, como vemos ahora, de efectos de luces y de una excelente música. El origen aparente de este teatro está en curiosas marionetas asociadas a la imagen de espantapájaros, inspirándose en los maniquíes que los campesinos instalaban en sus cultivos habitualmente inundados y sustentando la tesis en la posibilidad de que idearan sistemas para mover los maniquíes a distancias para de esa manera espantar los animales. También hay una teoría muy concreta que es la estela de piedra del año 1122 a.C., hallada en el distrito de Tiong Tinh, en la provincia de Henan, cuyo texto relata la victoria de un rey en la ceremonia de celebración. Incluyó lo que se describe como una función de títeres acuáticos. Esta noticia
de su práctica cortesana del siglo XII a.C., hace suponer que era una tradición establecida con anterioridad. Entre las características generales de estas marionetas vietnamitas hay que señalar que están hechas de madera y se mueven a bastante distancia, desde atrás con varillas y cuerda por titiriteros ocultos tras las pantallas de tela o toldo. En ocasiones la base con la que se mueven los muñecos es de tierra, pero generalmente en su mayoría es de agua. Tradicionalmente, las representaciones transcurren en estanques o lagunas en cuyas orillas se han construido con bambú, madera o ladrillos un pequeño teatro cuya principal característica es el toldo, que desciende hacia el agua desde sus partes superiores. Tras ese telón y con el agua hasta la cintura, los titiriteros manejan las marionetas gracias a sus juegos de cuerdas, perchas o varillas, haciéndolas moverse sobre una rejilla sumergible unos centímetros en el estanque del agua. Estamos llegando al final del video. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden de suscribirse, de darle like al salir si les gustó, y los espero en nuestro nuevo video. Los dejo en compañía de los titiriteros. Hasta la próxima, no me fallen. Me imagino que no te vas a perder observar al oso panda, o también viajar en el tren a Shanghái a 331 kilómetros. No creo. Te espero en el próximo video y veremos mucho más. También visitamos la Plaza de los Paraguas. ¿No sabes lo que es la Plaza de los Paraguas? Bien, espera el próximo video y yo te lo voy a contar. Y por último, te dejo con un Shanghái nocturno. Hasta la próxima, no me fallen.